Es noche de jueves, es noche de perfiles y perfilados por la señal de Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche de jueves en este espacio en el que abordamos asuntos de interés público o asuntos que a lo mejor no son tan públicos, pero que finalmente terminan incidiendo en la vida cotidiana de todos nosotros, de todos los sectores de la población. En este momento está en proceso, en marcha, vigente, un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, motivado por la inconformidad de trabajadores del Poder Judicial ante una iniciativa de reforma constitucional impulsada desde la Presidencia de la República para modificar la vida interna, los procesos, el Poder Judicial como lo conocemos hasta este momento, básicamente. Para explicarlo así de manera muy sencilla, y ya los detalles los iremos viendo con nuestros invitados esta noche. Me da mucho gusto recibir esta noche para hablar de este tema al magistrado Óscar Sánchez, que está con nosotros. Magistrado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por la invitación y gracias también por permitirme coincidir con una persona que yo considero uno de los más grandes académicos, de los mejores profesores o maestros y de los mejores abogados, no solo de México, sino de muchos países, no solo de habla hispana. Sí, exactamente, que es Germán Guillén, que está con nosotros por segunda vez. Mi querido Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, pues bueno, te agradezco infinitamente las palabras, te admiro mucho al magistrado Óscar. Me he ganado muchas enemistades con otros colegas del Poder Judicial de la Federación, porque digo que es el mejor magistrado federal del país. ¿Pero y qué tiene? Y bueno, pero lo sigo pensando, ¿no? Sí, si eso opinas, pues eso dices, opino, ¿no? sí. ¿Cuál es el problema? Si a alguien no le gusta tu opinión, imagínate que nos aguardáramos nuestras opiniones por eso. Coincide en el punto. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido. Y nada más para ilustrar también a nuestro público, magistrado, ¿usted aquí, a dónde está adscrito? Estoy adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este quinto circuito. Bien, vamos a comenzar, como ya lo acordé con ustedes, contextualizar un poco lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial. Hay un paro de labores, ya está todo el país, empezó como por etapas, ¿no? Sí. Empezaron los trabajadores, después se sumaron los magistrados y jueces, sí. Y hoy también allá en la capital del país, incluso hace algunas horas, estaba viendo ya las imágenes de trabajadores del Poder Judicial de la Federación haciendo una valla alrededor del edificio de la Corte. Bien, vamos a empezar por lo básico, magistrado. ¿Por qué están en paro? Bien, en realidad se trata de dos movimientos paralelos, Sergio, que llegaron a un punto de unión. La JUFED, que es la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de la República Mexicana, anunció desde un principio que empezamos a ver que ya esta reforma iba en serio, que la suspensión de labores iba a ser último y extremo recurso. Es decir, nunca nos decantamos por suspender parcialmente las labores como una primera solución, sino como la extrema ratio. Y esto se detonó porque ante los diálogos que ofreció el Poder Legislativo para poder tener una apertura, cuando ciertamente acudieron los ministros, los consejeros, en el primer debate hubo aparente escucha, pero en el resto, micrófonos apagados, prohibición de ingreso y en realidad... ¿No les daban entrada a los foros? No, esa es una realidad y está documentado en videos y eso generó una molestia adicional porque finalmente, si nosotros vemos las manifestaciones hechas por los senadores en torno a las más de 100 reformas que anuncian que hubo al proyecto original, yo los estuve escuchando con mucha atención y dicen, una señora de Veracruz nos dijo esto y lo pusimos. Una asociación civil de tal lugar nos pidió esto y lo pusimos. Unos abogados de tal lugar nos dijeron esto y lo incluimos. Y mi pregunta es, y toda la experiencia, todo el bagaje de conocimientos de los señores ministros y de los que están más empapados con el Poder Judicial, ¿no generaron ni una reflexión? O sea, me parece inverosímil, porque nada de eso se dijo, lo tomamos, y en realidad no lo tomaron en cuenta. Cuando se abre y vemos más posturas, más opiniones, más solicitudes, y ninguna reflejada en las reformas, que no son sustanciales, las modificaciones, generaron una convicción ya seria de decir, no estamos siendo escuchados y no se va a cambiar, y sobre todo porque recordarán que los actores políticos decían, la reforma va que va.
y no se va a cambiar lo esencial. Y precisamente ahí donde colocan el acento de lo esencial es donde está el riesgo para la independencia judicial. Y eso no hay disposición para modificar. Lo esencial sería, por ejemplo, el voto popular para... Voto popular y el Tribunal de Disciplina Judicial, en torno nada más a la carrera judicial, desde luego. La misma disminución de ministros, del número y el funcionamiento es un golpe tremendo a la Administración de Justicia. Mucho del trabajo jurisdiccional, lo sabe Germán, es porque la Corte funciona en pleno y en salas, y mucho trabajo se va por el trabajo de salas. Cuando no haya salas, ¿cómo vamos a tener el rezago? Ese rezago, existiendo 4 salas anteriormente, generó la creación de los tribunales colegiados en 1951. Si ahora eliminan las 2 salas, todo el trabajo que tiene la Suprema Corte, que son miles de asuntos, se va a concentrar en un solo órgano compuesto por 9 personas que no tienen capacidad para resolver más de 15 o 20 asuntos por sesión, salvo que no los leyeran. Entonces, eso va a generar una debacle en cuanto a la justicia constitucional. Es no un temor, es una certeza, y de esa manera lo pongo. Estoy 100% seguro de que eso pasaría. Esa parte no está sujeta a negociación. Entonces, al ver esa imposibilidad de obtener por las vías del diálogo y de la concertación una modificación sustancial, tuvimos que hacer mano del último recurso, que fue una suspensión parcial de labores. No es una huelga, no es una paralización del servicio de impartición de justicia, porque sigue trabajando en asuntos de urgencia. Para ello, el Consejo de la Judicatura emitió el Acuerdo 16 del 2024, que todos los abogados tienen que conocer, donde se establecen 11 rubros, 11 ejes de los asuntos que sí pueden y deben ser admitidos por nosotros los juzgadores, de tal manera que no es verdad que está paralizado el servicio de administración de justicia. No puede ser, porque es un servicio esencial del Estado mexicano que no se puede paralizar nunca, como no se paralizan hospitales, como no se paralizan seguridad pública, la administración de justicia no se paraliza y no está paralizada. ¿En qué casos sigue? El acuerdo 16 de 2024 maneja 11 rubros distribuyendo las áreas de laboral, penal bajo el sistema acusatorio, juicio de amparo, medidas cautelares, justicia civil, justicia laboral colectiva, justicia laboral individual, y establece en cada caso cuáles excepcionalmente sí deberán ser admitidos y que implicarían aquellos asuntos que no admitan demora. ¿Qué podemos ejemplificar? Cuestiones de derecho civil relacionadas con alimentos, con cuestiones de patria, potestad, de guarda, de custodia, de medidas cautelares que son esenciales para evitar que se quede sin materia un juicio. En materia de amparo, aquellos actos que atenten contra la libertad, contra la estabilidad o seguridad o integridad personal del quejoso, cuestiones que ataquen su libertad, tortura, actos prohibidos por el artículo 22, siempre va a haber un tribunal abierto a cualquier hora del día y en cualquier día, sea feriado o no, o estemos en paro o no. ¿Para qué? Para proveer de la suspensión, que en esos casos es de plano, ni siquiera tienen que solicitarla, y hacer que cese el acto arbitrario proveniente siempre de una autoridad. En cada materia están los supuestos, y créeme que por mi experiencia te puedo asegurar que lo más elemental y urgente para la justicia está cubierto y está abierto y está en funcionamiento. ¿Qué asuntos sí tendrán que esperar? ¿Qué tipo de asuntos? Todo lo que no entre en esto que es excepción, sí. Pero además, muy importante resaltarlo, a diferencia de otros acuerdos que señalan, estos son taxativamente los supuestos de urgencia, la experiencia nos enseñó en la pandemia que hay casos que hacen que no puedas manejar la lista como números clausus. Nosotros le llamamos una enumeración taxativa, 7 y nada más 7. Hay un dispositivo amplificador que dice, no viene ahí, es que no me lo imaginé. En derecho hay 1000 cosas que no te puedes imaginar hasta que surge. Entonces, al final, después de los 11 rubros que traen cada uno una serie de supuestos que admiten el trámite urgente, dice, y aquellos que el juez de distrito considere que no admitan demora, de tal manera que se abre un espacio a la discrecionalidad del juzgador para sopesar
aquellos asuntos que no vienen incluidos en la lista, pero que tendrían por igualdad o mayoría de razón que encontrarse también ahí establecidos, y entonces les podrá dar apertura para que el gobernado no quede indefenso. Bien, tengo que ir a la pausa y vamos ya de regreso al segundo bloque de Perfiles y Perfilados. Esta noche en la mesa el magistrado Óscar Sánchez y el abogado Germán Guillén. Ya regreso. Bien, estamos de regreso al segundo bloque ya de Perfiles y Perfilados. Estoy platicando esta noche y agradezco de nuevo la presencia del abogado Germán Guillén, catedrático, universitario, pero no nada más de universidades mexicanas, también de universidades españolas y de otros países también. Sí. Y el magistrado Óscar Sánchez. El tema, básicamente, se lo repito, es el paro de labores en el Poder Judicial Federal. Me parece que es muy relevante las precisiones que acaba de hacer en el bloque anterior el magistrado sobre qué temas se están abordando, qué rubros son los que se están sacando adelante, están atendiendo y cuáles no se atenderían durante este paro. Y la precisión, magistrado, de que no es un paro total, sí hay. Sí se está trabajando en el Poder Judicial. Ahora, una pregunta más para platicar con Germán Guillén. ¿Qué esperan que suceda con este paro? ¿Qué es lo que pretende? Mira, nosotros teníamos una tentación muy grande. Ha habido algunos movimientos a nivel internacional y materia de mucha discusión, porque si uno lee la Constitución y la ley, no está previsto una suspensión de labores para una función tan esencial como la administración de justicia. Pero no está, porque el legislador jamás imaginó que fuera a haber necesidad de llegar a un extremo tal, pero en el derecho internacional sí está regulado, asociado a un derecho de libertad de expresión de la judicatura que abarca movimientos. Era inimaginable la verdad, sí. En el escenario mexicano que fuera a parar labores el Poder Judicial. Yo creo que en el mundo, porque tampoco en España había una regulación y sin embargo llegaron y lo validó el derecho internacional y los distintos altos tribunales, porque el compromiso del juez es defender la justicia a costa de lo que sea. Lo juramos. Cuando tomamos protesta, nos preguntaron, o sea, protestas, observar y hacer observar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y la respuesta sí, no es graciosa, es un compromiso de vida. ¿Cuántos jueces han sido asesinados por cumplir ese compromiso? Derivado del desdoblamiento de este deber y obligación de defender la justicia a costa de lo que sea, dentro de los cauces legales hay que recurrir a todas las posibles vías. Y una de ellas, derivada de ya precedentes en varios países, como España, que lleva 3 movimientos de esta naturaleza, nos decidimos, y a diferencia de algunos países que han hecho un paro total, ese paro total tiene tal impacto, no solo en el país, sino en el mundo, que las presiones contra las que está reaccionando la judicatura desaparecen en breve, días. Nosotros teníamos esa alternativa y evidentemente, si era un último recurso, nunca fue opción una paralización total de la administración de justicia. Se para la justicia, pero no lo elemental, no lo básico, eso sigue y se tiene que observar y tiene que cumplirse. La presión evidentemente es menor, claro, pero no hay manera de eludir la responsabilidad que tenemos. Entonces, ciertamente, algunos asuntos se paralizarán, pero no aquellos que deban tener urgente atención. Y la presión será menor, pero a nivel, por ejemplo, foro de abogados, a mí, yo me vi muy sorprendido porque en lugar de reproches del foro abogadil, hemos tenido total apoyo. Porque el abogado entiende cuál es la trascendencia. Porque el abogado ve la implicación a su trabajo actual y futuro, que es la pulverización de la independencia judicial y con ello la pérdida del Estado de Derecho, porque no habrá juez que resuelva conforme a justicia, sino conforme a los intereses del poder en turno, por el temor a lastimarlo, a contradecirlo
Y el abogado sabe. No, yo creo que no hay peor frustración para un litigante que tener una preparación de muchos años, de muchos posgrados y estar seguro de que tienes la razón, que consideres que es un simple trámite ir y gestionarla ante un juez imparcial y que te digan no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sin razones, sin argumentos válidos. Yo no he sido litigante, pero me imagino, y yo creo que quien puede ilustrar sobre ese rubro sería mi amigo Germán, que podría decir, no, pues puede ser normal o es a lo que nos enfrentamos, pero se admite. Yo creo que la justicia no se negocia, ni se vende, ni se soslaya, se ejerce, se administra por nosotros y se pelea por el litigante. Y cuando pierdes o ganas en la cancha y con argumentos, lo sabemos los magistrados porque debatimos cada semana. Claro. Y no siempre la postura que asumimos es la que prevalece. Pero debemos saber que no somos dueños de la verdad y que hay veces que la postura será convincente y suficiente y hay veces que no. El abogado yo creo que sabe distinguir cuando un punto de derecho es opinable y confiará en la administración de justicia si ésta le merece confianza. Pero si sabe que la justicia se va a impartir por directriz superior, entonces empieza a pulverizarse la confianza en la administración de justicia. Bien, Germán Guillén, ¿cómo ves este escenario frente al que estamos en el país, en el sistema de administración de justicia en México? Primero que todo, gracias por la oportunidad de compartir con tu público esta opinión. Algunos de estos temas ya los habíamos conversado en otros programas. Estuviste hace unas semanas acá platicando justamente. Antes de los foros, precisamente, con la expectativa una semana antes de los foros. Estuviste aquí. Estuve aquí y la expectativa era que pues esos foros se permitiera un diálogo y se incluyeran las mejores propuestas. En su momento fui muy criticado por un sector porque yo partí de un principio que es la buena voluntad y me mostré confiado con que efectivamente iba a ser un ejercicio de diálogo, sobre todo en un tema tan trascendente como lo es la justicia. Es muy trascendente, es muy importante. Pensé rumbo al camino, ¿cómo abordo esto? ¿Desde qué perspectiva? No pensando en agradar a algún político, ni siquiera convencer a los abogados, sino tratar de ser asertivo con la población, con las personas que no son abogados, de qué implicaciones tiene esto. Y por ahí voy a tratar de darte la respuesta. Sí. Primero, como profesor universitario de casi 28 años, en el tema del derecho ya voy para 30 años, he sido litigante, he sido consultor, soy criminólogo, aparte de penalista, y yo sí quisiera hablar desde la perspectiva de esas tres perspectivas donde lo vemos de una manera muy particular. Primero, desde la perspectiva universitaria, nuestra solidaridad absoluta con el Poder Judicial, sobre todo, imagínate, para 28 años que yo ya voy como docente, algunos de los hoy jueces, yo los conocí en su tercer semestre de licenciatura. Y evidentemente hay un perfil, hay una vocación. Yo les digo a mis alumnos, para elegir tienes que tomar en cuenta tres cosas. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Existe posibilidad de desarrollo profesional? Y no muchos, fueron pocos a lo largo de estos 28 años que escogieron hacer carrera judicial. Algunos son secretarios en estos momentos proyectistas, otros ya son jueces, otros ya son magistrados. Y una vocación, una disciplina de trabajo. En su momento, cuando tratamos como criminólogos del tema de la importancia del servicio civil de carrera, que es la única manera de garantizar que las instituciones sean sólidas, es decir, que ese servicio civil de carrera, en palabras sencillas, es que las personas permanezcan en las instituciones de manera continua, pasando examen, capacitándose, formándose, profesionalizándose, y que independencia de las elecciones o independencia de los cambios políticos, esas personas tendrían que estar en las instituciones, si no, vamos a estar reempezando muchas veces. El caso que utilizamos en alguno de los programas fue la policía municipal. ¿Qué pasa con las policías municipales? Llega un presidente municipal de otro partido, ¿y qué pasa con los policías que trabajaron en la anterior administración?
Unos suben, otros bajan. A mí me ha tocado los cambian, los cambian. Esos altibajos. Si ¿no? te vas a la tradición en el poder ejecutivo, Sí. es que llegaron, aquí lo vimos, llegaron los priistas. ¿Qué pasó con los panistas que trabajaron en la sección anterior? Adiós. Llegaron los priistas. ¿Qué pasó con los panistas? Sí, regularmente hay una purga, ¿no? Pero eso entre la afecta burocracia, ¿no? Pero eso afecta directamente a la profesionalización, a la continuidad, a la experiencia, y en eso el único poder que lo estaba logrando y que lo estaba haciendo era el Poder Judicial. ¿Tú crees que vaya a correr ese riesgo el Poder Judicial de que cada cierto tiempo haya una purga interna, sí, de funcionarios, de magistrados, de jueces, incluso de ministros, no sé, si se modifica la Constitución como se pretende, en los términos que se pretende al menos? Lo que pasa es que tienen que ser las capacidades, no la popularidad. El Poder Judicial es un órgano técnico. Y no es una posición política, porque mira, he recibido muchas agresiones últimamente de hoy, personas que hoy detentan el poder, y yo les digo a esas personas, lo mismo lo dije con el PAN, lo mismo lo dije con el PRI, y lo mismo se los digo a ellos. La profesionalización en el servicio público tiene que estar muy alejada de los vaivenes políticos. Por eso tenemos esos problemas que tenemos en Fiscalía, esos problemas que tenemos en el Ejecutivo, estos problemas que tenemos en el Legislativo. Y he sido crítico con el Poder Judicial, Óscar lo sabe, lo hemos discutido, lo he conversado contigo, circunstancias que eran, sinceramente, qué lástima que tuvo que pasar esto para que lo reflexionaran sobre que la presidencia de la Corte y del Consejo estuviera en la misma persona. Eso creo que es algo que se tenía que haber resuelto. Algunas cuestiones que tienen que ver con los dispendios en respecto a ciertos, ¿no? Creo que lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. Sí, cierto. Sí, algo así explicabas la vez pasada. Platicaba sobre el tema de los que valdría mucho la pena pues ver cómo está la economía del país y buscar pues un cuidado más de las finanzas, ¿no? Porque sí, yo percibía que había ciertos excesos, y algo que es una crítica, ojo, a todo el sistema de justicia criminal y no a los jueces, que siempre te lo he dicho, el sistema de justicia penal se ha convertido en una trituradora de pobres, pero empezamos desde las fiscalías de los estados, desde los poderes judiciales de los estados, igual pasamos a la federación, porque lamentablemente pareciera que en este país la justicia es más rápida para el pobre. ¿Para el pobre o para el rico? No, es más rápida para el pobre. Bueno, lo voy a decir con una metáfora. La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Entonces, a los pobres, a los pobres les llega muy rápido y a los ricos no. Entonces, en este orden de ideas, sí es preocupante. Lo adverso, ¿no? Sí, sí, exactamente. En este orden de ideas es muy preocupante que yo a mis estudiantes le diga, oiga, está bien que usted sea pues bueno para la argumentación, está bien que usted sea para el estudio, pero ¿sabe qué? Tiene que ser popular. O sea, a mí sí en ese sentido. Y no es una posición política. Yo respeto a los diputados cuando hacen sus manifestaciones públicas sobre sus líderes. Pero tú no estás de acuerdo con que sea sometido al voto popular el nombramiento de un juez, un magistrado. Claro que estoy en desacuerdo con eso. Bien, dame por favor oportunidad porque tengo que ir al corte. Estamos hablando sobre la reforma al Poder Judicial y también sobre el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación. Está con nosotros esta noche el abogado Germán Guillén, el magistrado Óscar Sánchez. Voy al corte y regreso ya para el tercer bloque de Perfiles y Perfilados. Bueno, regresamos ya, Perfiles y Perfilados. Seguimos platicando con el magistrado Óscar Sánchez, con el abogado Germán Guillén. A ver, Germán, tú me decías, no estás de acuerdo en que se someta a voto popular el nombramiento de jueces, pero también lo decías desde la vez pasada que estuviste aquí platicando con nosotros, con el público de este programa, que el sistema de justicia en este país es una trituradora de pobres. Y magistrado, en cualquier momento que quiera intervenir me dice, y déjeme nada más reflexionar para seguir, y ahora sí quien quiera seguir después de mi comentario. Okay. Todos en este país, en algún momento tenemos una experiencia negativa con el sistema o de procuración de justicia o de administración de justicia.
o si no tenemos una experiencia personal, conocemos una experiencia cercana de alguien que tendrá quizá alguna queja o que no le haya ido tan bien con el sistema de procuración o de impartición de justicia. Y en ese sentido, yo lo que veo es que se complica mucho socializar el tema, socializarlo, porque la gente, la mayoría de la gente, magistrado Germán, pues no sabe qué toca, qué es del fuero común, qué es del fuero federal, ¿sí? No sabemos, no estamos preparados como sociedad para establecer la diferencia, distinguir la diferencia. Entonces, si a la gente se le dice, y me ha tocado escucharlo, que se va a modificar el sistema de justicia en el país, que vamos a votar por los jueces, a la gente se le viene incluso una mala experiencia con un policía, ¿sí? Y con esa mala experiencia con un policía, que todos la hemos tenido, ¿no? Ya le suena, digamos, le simpatiza la idea de que haya una modificación, pero sin embargo esto pues debe socializarse lo más que se pueda en el tiempo que queda, porque entiendo que no es cualquier cosa. La pregunta es si esto se debe quedar así, o en qué parte sí es modificable o debe modificarse, en qué parte no. Adelante. Sí, mira, es un punto sumamente trascendente el que tocas, y creo que ahí está el punto nodal de la discrepancia que tenemos ahorita. Porque yo puedo entender que la gente no sepa ubicar, me sucede muy frecuentemente. O sea, en mi vida diaria, en alguna ocasión me pidieron que me identificara, dije pertenezco al Poder Judicial de la Federación, un elemento del Ejército. Y me dice, ¿y su pistola dónde está? ¿Cuál pistola? Pues es que es del Poder Judicial de la Federación. No, es que antes había policía judicial. Sí. Son cosas distintas, un elemento del Ejército. Lo podemos entender. Lo que yo no puedo entender, de ninguna manera que me lo plantee, es la perversidad de aprovecharse de un error para proponer una reforma que pretende otro objetivo político. Es decir, si un sondeo pudiera evidenciar que la gente ha tenido malas experiencias con el acceso a la justicia, que no es en el Poder Judicial de la Federación. Nosotros por regla general somos, al menos por la vía del amparo, último recurso y de los tribunales. La única vía de instancia inicial es en la vía federal como juzgados de instancia. Pero a pesar de ello siempre hay normalmente una instancia previa. En materia penal, por ejemplo, tendrían que ir primero a fiscalías. Y no le reciben la denuncia, se tardan horas o no quieren darle curso y tienen una mala experiencia. Muchísimas veces, en muy alto porcentaje, la mala experiencia está en fiscalías, o en defensorías, o en servicios periciales, o en policías. Pero no en el Poder Judicial, no en el sistema de impartición. Y yo como legislador, ¿cómo no lo voy a entender si cada legislador tiene un número importante de asesores jurídicos para ver los aspectos técnicos? No requiere que el legislador sea perito en derecho, pero el sistema mexicano proporciona asesores jurídicos a cada legislador que sí tiene la importancia de ser representante de sector y que podría no saber leer y escribir y ser apto para el puesto, porque lleva una representación popular de un sector importante. Y el sistema le proporciona asesores jurídicos que den encauzamiento a sus necesidades de representación. Ellos lo saben que el problema no es Poder Judicial de la Federación, y bajo discursos falaces disfrazan el verdadero propósito, que es pulverizar al Poder Judicial, que es el último bastión que se ha opuesto a las leyes y a los programas de gobierno que no respetan la Constitución ni los tratados y que no han podido pasar el filtro del Poder Judicial. Es un Poder Judicial incómodo, quítalo. ¿Cómo? Di que hay corrupción. Ese es un argumento que está plasmado en la iniciativa. Hay corrupción, cambian a todos los jueces. Y yo pregunto, después de que hemos tenido 6 años de estar acusando en cada conferencia mañanera a los jueces de corruptos, hasta con nombre y supuesto de corrupción, que es resolvió en contra de un programa de gobierno. Ah, caray, ¿eso es corrupción? Si el programa de gobierno violaba derechos fundamentales,
El Poder Judicial lo va a parar. ¿No le va a gustar a la autoridad? Claro que no. Pero hay que defender el derecho humano que está en juego. Y si esos supuestos se repiten, entonces ya se vuelve un sistema que no puede avanzar, porque tendría que avanzar contra o violando, transgrediendo derechos, y eso no lo va a permitir el Poder Judicial. Entonces, como hay inconformidad con la Procuración de Justicia, explota la inconformidad y di que vas a cambiar la Administración de Justicia. Son dos cuestiones completamente diferentes. Si dijeras, hay problema en el acceso a la justicia por deficiencias en la integración de las investigaciones o en la recepción de las denuncias o querellas, en el desarrollo del trabajo pericial, en la protección del lugar de los hechos, en el desempeño de los cuerpos policíacos, cambia lo que esté mal. Deja y potencia lo que esté bien. Y no hay tiempo ni oportunidad en un bien y servicio tan importante para experimentar. Lo ponía yo en un ejemplo. Una operación a corazón abierto, no te pones a investigar a ver cómo nos va. Tendría que ser una nueva técnica, resultado de experimentación, de análisis y de unos estudios suficientes que te den una viabilidad casi de certeza para dar el paso. Esto es algo similar. ¿Por qué? Porque aquí no es el corazón lo que está en juego, pero es la vida de muchos ciudadanos. Es la libertad, es la patria potestad, son los alimentos, es el servicio médico, la pensión de una viuda, es la vida de la gente. Entonces, vamos a ponernos a experimentar a ver si funciona con jueces elegidos por el pueblo. Mi convicción es que no se experimenta en algo, que los cambios son necesarios. Admito que hay posibilidad de mejorar en muchos rubros y convengo, por ejemplo, con el punto que ha tocado Germán, pero de eso a decir, sin un diagnóstico, cambiemos por cambiar, rotundo no. Ha habido 2 ejercicios implementados, motivados por la Suprema Corte, uno para dar lugar a la Ley de Amparo en 2000, sí. Otro para dar lugar al Libro Blanco de Justicia. Fueron años de ejercicio llevado y organizado por la Suprema Corte, pero no fue decidido por la Corte, fue la comunidad jurídica, miles de juristas trabajando en un objetivo común, hacer una nueva ley de amparo menos formalista, más garantista. 1, detectar las áreas de oportunidad de la justicia en general, federal y local. El Libro Blanco de la Justicia te dijo hay 3 rubros pendientes. 2 ya se agotaron, que fue la ley de amparo y justicia penal acusatoria. Falta 1. ¿Cuál era ese tercer eje en el Libro Blanco? Justicia de los tribunales de los estados. No se ha tocado, no se ha completado y no está incluido en la forma que debería judiciales estar. Locales. Los poderes judiciales locales. ¿Qué sí tendría que cambiar en tu opinión y análisis, Germán? Bueno, es muy difícil cuando priorizas y intentas comunicarte con la población que no es abogada, y voy a retomar el ejemplo, la analogía que hace Oscar en relación al siguiente sentido. La operación a corazón abierto. Está enfermo, un familiar muy querido, llego al hospital, tengo 2 opciones. ¿Quién quiero que atienda a mi ser querido? El que a través de exámenes, de capacitación permanente, de años de experiencia, de desarrollo de habilidades que no se desarrollan, no somos máquinas, somos humanos, más que practicándolas cotidianamente, sea quien lo atienda o que lo atienda el que salió en una rifa. ¿Quién va a atender a ese enfermo? Para mí no va a ser lo mismo. Y no es una posición política, es una posición de ciudadano. Nos merecemos tener jueces formados, nos merecemos tener magistrados formados, pero también, y esto va para los otros poderes, nos merecemos tener diputados y senadores formados. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros representantes del Estado en la Federación son abogados? Valdría la pena y vas a llegar a conclusiones muy interesantes, ¿no? Para mí la formación como profesor de carrera es fundamental, es indispensable. Bueno, si nos no sé ponemos si fue a hacer muy claro, no sé si nos ponemos a hacer un estudio sobre nivel académico de los legisladores, pues nos vamos a encontrar con casos, unos, la verdad,
mucho respeto, ¿no? Y otros de mucha vergüenza. Esto ha pasado históricamente en el país en cuanto a la preparación de nuestros representantes populares. Hay quien se prepara, hay quien tiene una carrera, hay quien tiene un conocimiento académico, hay quien estudia sobre la marcha incluso para conocer la técnica legislativa, los procesos internos del Poder Legislativo local, federal, y llega a ser un papel muy decoroso. Y hay otros que pues no, ¿verdad? Van a las cámaras pues a dar show, a gritar, a insultar, a cargar mantas, ¿sí? Y ha sucedido, incluso unos van a ir van y se ponen orejas de no sé qué. Hubo uno que llegó a la presidencia de la República, ¿sí? Y era diputado federal, y en un informe de un presidente de la República se puso unas orejas, creo que de burro, no me acuerdo, ¿no? ¿Sí? Vicente Fox, pues, ¿sí? Era diputado federal, y vas, el presidente, y se pone abajo del podio del presidente, y bueno, finalmente es lo que nos damos nosotros cuando vamos a votar. Es lo que nos damos nosotros cuando vamos a votar. Aquí es un asunto más profundo, más difícil, y que, insisto, siento que está el tiempo encima para socializarlo. Siento que tienen el tiempo encima para socializarlo. Pero vamos al corte y regresamos. Y te dejo una pregunta a ti, Germán. ¿Qué tendría que cambiar para que el sistema de justicia, de impartición de justicia en este país, deje de ser, como lo has dicho ya 2 veces, una trituradora de pobres? En tu opinión, ¿qué sí tendría que cambiar para que eso dejara de suceder, a reserva de lo que el magistrado quiera agregar? Vamos al corte y regresamos al cuarto bloque ya de Perfiles y Perfilados. Bueno, regresamos ya al bloque de cierre. Nos quedamos con esta pregunta a responder, Germán Guillén. En tu opinión, ¿qué tiene que cambiar en el Poder Judicial para que deje de ser una trituradora de pobres? Frase tuya. Bueno, siempre hablo del sistema de justicia penal. El sistema de justicia penal abarca fiscalías, abarca policías, abarca tribunales locales y tribunales federales. Bien. Okay. Lo que toca a ellos. Ok, lo que toca a ellos. Pero el sistema de justicia no solamente impacta a un poder, de hecho impacta implícitamente a 3. Porque quien hace la ley es el legislador, ¿no? Quien la ejecuta es el ejecutivo, por eso se llama así. Y cuando hay estas controversias entre esos poderes con el ciudadano, ¿quién es el que resuelve? El judicial. Hasta ahí vamos claros. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Que los 3 poderes, no solamente el Poder Judicial, sino también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se profesionalicen y que sean independientes los 3, en el sentido que, como pasa en las sociedades más desarrolladas, se cambia de presidente, pero la persona que tiene 20 años en el sistema educativo, ¿en qué está enfocado? En hacer bien su función. Que los legisladores estén formados, estén preparados y tengan, sí, yo sé, tengo la misma opinión, estén formados, estén preparados, y que en el Poder Ejecutivo los partidos históricamente, ¿por qué son mal vistos? Porque han sido una fuente de trabajo, una bolsa de trabajo. Una vez que ganan, entran a nuestras instituciones a trabajar, luego ya se van, y los que ganaron la siguiente elección entran. ¿Y qué pasa con las instituciones? Todas tienen el síndrome de Peter Pan. Nunca crecen, nunca maduran, porque cada 3 o 6 años cambian de funcionarios por un tema político. El tema político me parece bien, ahí están las elecciones, pero si queremos fortalecer nuestras instituciones y el sistema de justicia penal en su integralidad, algo indispensable es la profesionalización, y esto implica un servicio civil de carrera, evidentemente, y la independencia. Y la independencia implica que ningún poder y ninguna persona que detente el poder pueda mandar
qué es lo que se tiene que Pero hacer. eso implicaría un servicio civil de carrera en el legislativo y en el ejecutivo, ¿verdad? Y en el judicial, evidentemente, que ya pero lo tiene, que me ya decías ahorita está. que en el está. judicial ya está. En el judicial eran los ¿Qué es lo lo que había que tenían más o menos rescatar? Me hecho. decías, ¿no? ¿Qué es lo Sí. que había, perdón, que defender? ¿Qué es lo que había que eso se ha defender? mantenido. ¿Sí? Eso se mantiene y evidentemente es una posición, lo aclaro, porque es increíble la cantidad de odio que hay en redes. Es una posición de ciudadano. Lo más importante es el país. Y el país, si no tiene instituciones fuertes, si no tiene poderes ejecutivo y judicial fuertes, y está solamente a vambenes políticos, nunca va a crecer. Seremos un país tercermundista crónico, un país de ocurrencias y no de planificación. Bien, déjenme nada más tratar de explicar en mi experiencia por qué nos pasa a veces lo que nos pasa. Las personas somos más sentimiento que otra cosa. Sí. Sí. Entonces, cuando las personas regularmente buscamos, y esto lo he leído, lo decía un periodista de New York Times hace tiempo, y es real, la gente no busca información, la gente busca confirmación. Bien, entonces la gente está buscando a quien le confirme lo que ya cree. Bien, y si alguien llega y le dice algo contrario a su creencia, lo rechaza. Y lo que estamos viendo ahora es una confirmación de lo que mucha gente ha creído sin que tenga constancia de ello a lo largo de todos estos años. Dos cosas, magistrado, antes de pasar por usted. La presidenta electa ha dicho que pues, ¿por qué están cobrando sus sueldos si no están trabajando? Sí, algo que usted quería precisar. Y la otra, pues hay un posicionamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre justamente el tema de someter al voto popular la elección de jueces. En la experiencia de él, ¿no? Porque entiendo que él fue fiscal allá en Estados Unidos, ¿no? Es abogado él. Sí. Bueno, esas dos cuestiones. No solo la presidenta electa, sino también por conducto de la Secretaría de Hacienda estuvieron bombardeando últimamente, ayer, hoy, en la situación de que no se pagara a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación porque no estábamos trabajando. Eso parte de una falacia, puesto que ya he indicado que todos los servicios urgentes se siguen prestando en todos los órganos jurisdiccionales y además tenemos también el trabajo adicional que implica el hacer presencia, el socializar, el entregar volantes, el informar a la población, no tanto porque queramos que se sumen a nosotros de manera ciega, sino que al menos den el beneficio de la duda, de que hay una cuestión que no alcanzan a entender. Pero cuando yo no soy experto y veo a los expertos en bloque, en masa, unánimemente diciendo esto está mal, pone en riesgo la independencia judicial, la democracia y el Estado de Derecho, cualquier ser pensante tendría que preguntarse, oye, yo no estoy informado, él es experto y él dice que nos va a llevar a la debacle. A ver, ¿cómo está? Informémonos entonces. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer, que nosotros pensamos que no, porque a nosotros no nos elige el pueblo. Yo no tengo que hacer circo, maroma y teatro para verme bonito y que voten por mí, porque yo tengo que ser imparcial, no tengo que tener una deuda con nadie para poder ser imparcial. De hecho, la ley, cuando tenemos una deuda con alguien, nos obliga a declararnos impedidos. Yo no puedo juzgar. ¿Por qué? Porque le debo al Señor un favor, porque es mi amigo, porque es mi conocido. Tenemos que ser completa y absolutamente imparciales. Y del otro punto, no solo el gobernador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manejó él hace el 16 de agosto, maneja una primera postura que fue ampliamente explotada. Ken Salazar dijo que estaba de acuerdo con la reforma y por su experiencia, como lo mencionas, maneja, es que se tardan mucho en las extradiciones, tenemos 10 años esperando esta y entonces está muy bien la reforma. Cuando reaccionan, por ejemplo, en la calificadora Fitch Ratings, cuando reacciona el banco Morgan Stanley, cuando reaccionan los bancos estadounidenses y dicen, viene ahí un problema terrible y degradan a México a un grado abajo en la calificación de la inversión, de la seguridad, de la estabilidad, y con eso nos pegan brutalmente. Ya se reflejó en el dólar ayer y hoy. Y se va a reflejar en muchas medidas que ya estábamos viendo nosotros con mucha preocupación.
Se fueron varios inversionistas de Puebla, acaban de anunciar que se van otros de otras partes del país, de Nuevo León, 4 más. ¿Y qué va a empezar? Precisamente por esta degradación, por calificar Morgan de el infraponderado o subponderado, ya genera un lugar que las mismas regulaciones de los estados están diciendo, hey, tráete tu capital, porque si no, no vas a tener defensa mía como estado. Si te quieres dejarlo ahí, no esperes que por vía diplomática intervengamos. Esa es una sanción para el inversionista que no acepta las calificaciones que está dando la calificadora. Y entonces tenemos eso. Vienen de Estados Unidos las principales oposiciones, riesgos y peticiones expresas de que cambie. Y hoy, precisamente, el embajador dice, ¿sabes qué? No, la elección popular es un grave riesgo, no solo para la democracia, para la independencia judicial, sino están viendo también de cara a lo económico, sí, que le pega dice, 3 cláusulas del TEMEC. 3. Además. Con esto no vamos a tener renovación del tratado. 1. Vamos a tener retiro masivo de inversionistas ya en estos días, si siguen todavía con esa idea. Vamos a tener caída de la bolsa nuevamente, devaluación del peso inminente y por otro lado, responsabilidad internacional. Van 3 veces que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, que es Margaret Satterwhite, le ha dicho a México, cuidado, el exhibir a los jueces de corruptos sin bases sólidas y generar un discurso de odio es contrario a convenios internacionales. La reforma, el Tribunal Constitucional, la elección popular como está vista en un contexto de mayoría absoluta o mayoría relativa del partido hegemónico, contraviene varios tratados internacionales del sistema universal y del sistema interamericano. Y no es una amenaza, es una preocupación diplomáticamente planteada. Me preocupa, su señoría, así lo dice la relatora, su señoría, me preocupa este punto, es un punto rojo, pero no uno. Es un documento de 12 páginas que les recomiendo leer, donde ves todo el soporte de los múltiples tratados internacionales y sentencias vinculantes de la Corte Interamericana que violaría a México si sigue adelante con la reforma. Se me ha terminado el tiempo del programa. Yo les quiero agradecer mucho a ambos que hayan podido venir y vamos a ver esto como un acercamiento más. Faltarán más acercamientos, si me aceptan les haré nuevas invitaciones. Yo encantado. Porque la verdad no alcanza la hora, es un tema profundo, es un tema que tiene muchos detalles, que tiene muchos aspectos que se deben considerar, pero creo que hoy ustedes pudieron poner sobre la mesa los principales. Les agradezco mucho. Mi estimado Germán, te agradezco mucho, como siempre, que hayas podido venir. Sí, magistrado, muchísimas gracias. Infinitamente agradecido, Sergio. Gracias a los dos, es el magistrado Oscar Sánchez, es el abogado Germán Guillén, catedrático universitario de varias universidades de México y de otras partes del mundo, ¿verdad? De España, ¿de dónde más? Bueno, hemos trabajado con estudiantes Colombia, Centroamérica, Sudamérica. Centro, Sudamérica país, y con de España también. Muchas gracias a ambos por habernos facilitado su análisis y posición sobre este tema, que seguirá todavía en el debate. Gracias a ustedes también. Les recuerdo, cada martes y jueves este espacio, Perfiles y Perfilados, a las 9 de la noche, por la señal de Telemax.